bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al viernes aquí en esta semana surtida en La Máquina de Pensar. Ustedes saben, se los propusimos durante la semana. Hoy vamos a pasar el último encuentro del Todos Somos Raros, que estuvo vinculado con la Semana Negra. Culminó la Semana Negra con el Todos Somos Raros, etiqueta negra, decía yo, una edición negra y criminal dedicada a Borges Detective. Vamos a escuchar primero, como siempre, la apertura musical que estuvo en la voz y en la guitarra de Héctor Numa Moraes. Él le propuso cantar 3 canciones de Borges, que musicalizó, de 3 poemas. Pero antes le pedimos, como un pequeño homenaje al gran Enrique Strázulas, que supo ser gran poeta y amigo de Borges. Bueno, le pedí yo, la verdad, porque me encanta, le pedí que cantara Pepe Corvina. Así que vamos a escuchar a Héctor Numa Moraes cantando Pepe Corvina, después canta El arte poética de Borges, después La lluvia, otro poema, y por último Milonga de los dos hermanos. Simplemente arrancamos. Numa, si te parece. Gracias por estar con nosotros. Bueno, esta versión de Pepe Corvina es la primera, cuando Enrique llegó a casa con texto recién escrito. Después con Cita Rosa lo hicieron más extenso, pero yo les voy a cantar el primer texto que escribió Enrique, ¿no? La novela es posterior, por supuesto, y el cuento es posterior y después la novela. Largo sol de la escollera, se quedó quieto aquel día cuando murió Pepe Mata, alias el Pepe Corvina. Redes y cuerdas y cielo por la cara le corrían, redes trenzando los años y secándole la vida. Pepe caminos del mar, mar adentro se venía, con el pantalón de trapo y la camisa raída. Con el pantalón de trapo y la camisa raída. A veces quieto en el muelle, su farolito prendido, Pepe pescaba, mientras Pepe se moría. Pepe a la sombra del sur, cantaba Pepe Corvina, cantaba con su garganta, garganta ronca de vino. El aparejo cantor, las chalanas pensativas, el mar solo, el mar sin Pepe Corvina, el mar solo, el mar sin Pepe Corvina.
Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Muere en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo. Heráclito inconstante que es el mismo y es otro como el río interminable. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Ahora la lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa, cae y cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado.
esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Amigos, arrancamos entonces con el ciclo Todos Somos Raros. De última ya lo presenté. Conmigo a mi derecha, o sea a la izquierda de ustedes, está Ezequiel de Rosso. Es uno de los invitados a esta Semana Negra. Ustedes saben, Ezequiel es un especialista en literatura policial latinoamericana. Aquí estamos con Gerardo Ciencio también, un crítico uruguayo que también es borgiano de toda la vida y aparte es poeta, en fin. La idea de hablar de Borges hoy tiene que ver con vincularlo de alguna forma con el cierre de esta Semana Negra. Todos sabemos que Borges tenía una vertiente policial, claramente, y de hecho quizás fue uno de los que formó, ahora supongo yo que Ezequiel también lo hablará, fue uno de los que formó el gusto por la literatura policial en el Río de la Plata, no solo en Argentina, no solo en Uruguay, dirigiendo junto con Bioy Casares la colección Séptimo Círculo, que ahora por suerte se reeditó no hace tanto, que Séptimo Círculo se le puso por el Dante, ¿no? Por la Divina Comedia, ¿no? En el séptimo círculo están los asesinos. Y bueno, en la colección El Séptimo Círculo, precisamente, si hay algo que marca la literatura policial, es que tiene que haber un crimen, ¿no? Tiene que haber un asesinato en general, es la máxima, la única referencia. Después todo puede variar. No todo el mundo conoce o no es muy leído que Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares inventaron un escritor que se llamó Honorio Bustos Domecq, también inventaron otros, pero en el caso de Bustos Domecq, su primer libro en 1942 se llamó 6 problemas para don Isidro Parodi y era un detective. Isidro Parodi era un detective que Borges lo dice en un momento, dice en unas declaraciones, habla de un célebre detective que es ciego y él dice, nosotros dimos un paso más allá y pusimos que el detective fuera preso, estuviera encarcelado, que tuviera problemas con la justicia, está encarcelado y desde su celda este hombre, a diferencia de Sherlock Holmes que va tras las pistas, solamente con su inteligencia y bueno, generalmente se precisan 2 visitas, ¿no? La primera visita van y le cuentan el caso, la segunda visita es y don Isidro Parodi ya lo pensó el caso y explica cómo lo resolvió. Esta semana yo estuve conversando también con Roberto Aprato y con Francisco Álvarez Franchés en torno a la serie Fargo y estaba leyendo, para preparar un poco la charla de hoy, un ensayo, una conferencia que hizo Borges en torno al cuento policial y una de las cosas que dice del cuento policial analiza cómo nació con Edgar Allan Poe y con los crímenes de la calle Morgue y dice una cosa que es muy interesante. A mí me llamó la atención por lo menos, que el nacimiento, digamos, del género policial es un nacimiento, Poe lo puso claramente, intelectual. O sea, es la idea de hacer una solución intelectual a un problema como es el del crimen, ¿no? El del asesinato, ¿no? Puede haber otros problemas, pero en general que está, bueno, lleno de pasión y lleno de lo que es el mundo. Y él dice que al ser una solución intelectual, dice Borges, la literatura policial es media fantástica. Es fantástica porque la solución no puede ser meramente intelectual. Y en esa, digo para explicar el mundo, y en esa misma conferencia, que la conferencia está datada, ¿sabes en qué fecha, no? En 1978.
o sea, lo que era Argentina, el Cono Sur en 1978, dice que los lectores de literatura policial seguimos leyendo porque de alguna forma la literatura policial da un orden para el desorden en el que estamos viviendo, ¿no? Para el caos en que nos está rodeando el mundo. Y yo, viendo esa conferencia, pensé que cuando ellos sacan su primer libro, 6 problemas para don Isidro Parodi, es en 1942. Y en 1942, no todos tenemos presente, quizás fue el momento, el año en que el mundo estuvo más, o uno de los momentos que estuvo más en peligro, más en riesgo, porque el nazismo hasta 1942, la ofensiva nazi, fascista y japonesa, no tenía límite. Recién al año siguiente, en 1943, comenzaría su declive, su derrota, el inicio de la derrota. Y ellos, en 1942, en ese mundo caótico que se iba al diablo aparentemente, hicieron esta especie de jugada que son 6 problemas para don Isidro Parodi. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, escuchando en La Máquina de Pensar la charla entre el crítico argentino Ezequiel de Rosso y el crítico uruguayo Gerardo Ciancio en torno a Borges Detective. Pero bueno, esa es una de las líneas, la otra es también la del humor. Me gustaría darle la palabra ahora a Ezequiel de Rosso. Gracias por recibirme y por invitarme a esto. Vamos a ver cómo sale. Hay una cosa que decías recién, esa conferencia. Esa está en Borges Oral. ¿Cuánto por está en Borges Oral? Bueno, en esa conferencia Borges dice algo que es más sintomático de Borges que de la literatura policial. Pero Borges dice que lo que inventa, el gran invento de Poe cuando inventa la novela policial es un tipo de lector, ¿no? Un tipo de lector que sospecha todo el tiempo. Entonces dice Borges, es el tipo de lector que cuando comienza a leer El Quijote de la Mancha, ¿no? Y empieza diciendo en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, el lector se pregunta, ¿y por qué no quiere acordarse? ¿No? El lector de policial es un lector paranoico, un lector que está todo el tiempo buscando pistas. Uno diría, yo no sé si eso es la literatura policial, eso por lo menos lo que Borges decía que era novela policial, y uno podría argumentar que efectivamente Borges leyó siempre así la novela policial, en el sentido de que esa matriz, esa especie de lectura paranoica está en el centro de la ficción de Borges casi hasta el final. Quiero decir, uno podría decir, Borges formula eso por lo que todos conocemos a Borges hacia fines del 30, principios del 40, es decir, cuando publica Los 6 problemas con Bioy. Y después, casi hasta el fin, quiero decir, uno podría excluir de esta máquina tal vez algunos relatos de Historia Universal de la Infamia, pero no Hombre de Esquina Rosada, que ya está toda la máquina borgiana funcionando, y llega casi hasta Informe de Brody, es decir, son 45 años en lo que Borges, 40 años en los que Borges está todo el tiempo pensando soluciones alrededor del policial. Aun cuando uno diría, sus cuentos policiales son muy pocos los cuentos policiales de Borges. Ahora, hay algo en esa percepción alienada que está en toda la ficción de Borges, y hay otra cosa que está en toda la ficción de Borges, que es la idea de que el mundo está regulado por un conjunto de individuos que son una conspiración, ¿no? Vos decís, si te entiendo bien, que la idea de que Borges, de la literatura policial como un enigma, que tiene que, de alguna forma, siempre verse, y en sus propios cuentos hay un enigma que tiene que resolverse. Efectivamente, y hay otra cosa, que es el uso de los narradores en Borges. No hay ningún cuento de Borges, hagan el ejercicio, no hay ningún cuento de Borges en el que no aparezca en algún momento algo que nos debe sospechar que el narrador está mintiendo. Siempre. En todo cuento el narrador dice, esto no me acuerdo bien, o dice, no me acuerdo, en Tlón, vieron que Tlón en un corvo es un texto más complejo de Borges, que también hay una conspiración, etcétera. Se mueren todos y Borges queda vivo, que es el que nos cuenta, ¿no? Y dice, qué raro, ¿no? Todos los que conocemos están todos muertos salvo Bioy, ¿no? Entonces uno sospecha de ese narrador. A mí me parece que una de las cosas más interesantes de 6 problemas con Isidro Parodi es justamente ese despliegue de los narradores. Una de las cosas más interesantes que tiene
los problemas es que, bueno, si son los cuentos son terriblemente divertidos porque se burla sobre todo del mundo intelectual argentino, en particular, digo, el tono de Gervasio Montenegro, que es un personaje que aparece al principio y que es el que presenta los cuentos. Le hace un prólogo a la obra de Bustos Domecq, ¿no? Que es el seudónimo de Borges y Bioy. Sí, en ese texto, Gervasio Montenegro, y en general el estilo de los 6 problemas, es el estilo de Carlos Argentino Daneri, ¿no? Entonces, Carlos Argentino Daneri es el antagonista de Borges en El Aleph, que es ese escritor engolado, que todo el tiempo cita palabras en francés, en latín, ¿no? Todos 6 problemas, y el prólogo, está escrito con esa prosa. O sea, está mal escrito, para decirlo groseramente, ¿no? Está escrito... Sí. Está lleno de clichés. Está lleno de clichés, efectivamente, pero clichés además lingüísticos, ¿no? Clichés de la lengua cotidiana. Lo que permite pensar justamente qué es lo que viene de Borges y qué es lo que viene de Bioy en Bustos Domecq y en los 6 problemas, ¿no? Porque uno diría, por ejemplo, ese uso carnavalesco de la lengua popular, digamos, es lo que caracteriza cierta zona de la obra de Bioy. Digo, sí. Este texto del 42 y en el 53 Bioy va a publicar El sueño de los héroes, que es la novela de la lengua popular de Bioy, digamos, pero inclusive uno diría, 15, 20 años después, Bioy publica Diccionario Argentino Exquisito, que también es una serie de lugares comunes de la lengua cotidiana porteña. Entonces, Borges nunca hizo esos experimentos. Y no puede, porque yo leí también que podía ser una contestación a Roberto Alt. Probablemente. Digamos, de los años 40, ellos usándola, digamos, desde ese punto de vista, digamos, de escritor perfecto, claro, usando el idioma lunfardo. Claro, totalmente. Bueno, todos esos problemas igual es una muestra de virtuosismo. Que cómo puedo, ¿no? Yo desde acá que conozco todo, hago lo que quiero con la lengua, porque esa es la posición, no es una posición modesta, no juega la chique, digamos. De hecho, uno podría decir ¿qué es lo borgiano de los 6 problemas? Esa cosa típicamente borgiana, que es la cosa patotera, ¿no? La prosa borgiana, los ensayos borgianos son ensayos que todo el tiempo presuponen que el que no lo entiende es un idiota. Y listo, o sea, uno se ríe con Borges o no entendió. La posición de Borges siempre es esa. La posición de los 6 problemas es la misma. Es, o uno se ríe y entiende los chistes, o se queda fuera, porque el texto no explica nada, digamos. En ese sentido, lo que pasa es que cuando uno está dentro es realmente muy divertido el texto. Sí, es difícil porque, digamos, estamos ante un escritor que escribe a propósito mal, digamos, lleno de clichés de la época. De hecho, en su momento fue celebrado como un escritor Bustos Domecq. Y para que simplemente tengan una idea, no solamente es un escritor engolado, hace clichés, sino que es medio chanta, digamos. Bustos Domecq es medio chanta. Y el que lo presenta, por ejemplo, a Bustos Domecq, en vez de decir que no tiene estudios universitarios, lo que dice es, Honorio Bustos Domecq hizo unos interesantes estudios primarios. No, es increíble, pero todos los personajes de esos cuentos son notablemente burlescos. De hecho, una de las cosas que dice al comienzo del texto Gervasio Montenegro es que los personajes de Bustos Domecq son como títeres. O sea, que no tienen ninguna psicología profunda, ¿no? Como una virtud. Probablemente una virtud, algo que Borges entendía como una virtud, es difícil recordar algún personaje borgiano que fuera psicológicamente complejo, salvo tal vez Emma Suns, o la Lujanera en Hombre de Esquina Rosada. Los personajes de Borges son efectivamente marionetas, digamos, no son personajes que tengan una complejidad intelectual sofisticada. Ahora, a mí lo que me parece interesante de eso es que los argumentos, porque una cuestión que a mí me parece que pensar es esto: ¿qué quiere decir este libro en 1942? Es decir, ¿de dónde vienen estos tipos y a dónde van? ¿No? Digo, Borges había escrito en el 41 Examen de la obra de Herbert Quain, que es un cuento que está en ficciones, estos textos de Borges que son una reseña de libros que no existen, ¿no? Y entre las obras hay una que se llama The God of the Labyrinth, en el que dice Borges, Herbert Quain imagina una novela en el que el lector, una novela policial en la que el lector es más inteligente que el detective, ¿no? Y lo deja ahí. Y después, en el 42 escribe La muerte y la brújula. O sea, el mismo año en que está publicando la parodia del género policial, lo está reescribiendo en La muerte de la brújula. Y en el 45, Borges y Bioy empiezan a publicar El séptimo círculo, ¿no? Es decir, la colección, digamos, por antonomasia de policiales en Argentina.
Con lo que es como el efecto fuerte es como de una especie de Big Bang, ¿no? Como que de golpe todo eso se está haciendo a la vez, como si Borges y Bioy estuvieran, por una parte, construyendo un canon y estuvieran construyendo además el modo de desarmar ese canon, ¿no? Porque en un sentido, lógicamente, la 6 problemas viene después del Séptimo Círculo, no antes. ¿No? Que si es una parodia de algo que todavía no existe. Sí. ¿No? La novela policial la van a construir Borges y Bioy en los siguientes años, dando a leer el Séptimo Círculo. Pero hay otra dimensión que es esto. 6 problemas para Isidro Parodi, el libro, se puede leer como efectivamente una versión de la novela policial, una versión paródica de la novela policial de Enigma. Uno debería preguntarse por qué esta versión, por qué en ese momento. Hay varias cuestiones. Digo, decíamos, son textos mal escritos, que abundan en lugares comunes y sobre todo en motivos de la novela policial de Enigma. El cuarto cerrado, hay un cuento que a mí que más me gusta del libro, que es La noche de Goliat, en el que hay un Gervasio Montenegro, este personaje engolado, etcétera, viaja en un tren con Goliatkin, a quien parece que lo quieren matar, y él dice que lo quieren matar, y el narrador no sabe si lo quieren matar o no, pero viajan con 4 tipos en un tren que no para nunca, desde Bolivia hasta Argentina no para. Y hasta Buenos Aires no para. Y entonces, lo que sucede en el relato es que, nada, eso es estos relatos de trenes, ¿vieron? Que están todos encerrados y todos se quieren matar. Bueno, es un cuento de esos, ¿no? Salvo que notablemente grotesco, ¿no? Pero el texto se llama La noche de Goliatkin, y Goliatkin es el protagonista del doble de Dostoyevsky. Y el texto es todo un texto sobre suplantaciones, ¿no? No solo eso, en el medio del cuento aparece un cura que dice cosas más o menos monstruosas, digamos, que se llama el Padre Brown. O sea, sí, el narrador Montenegro viaja con el Padre Brown al lado que dice barbaridades sobre la iglesia, etcétera, ¿no? Y habla de paradojas, etcétera. Por ejemplo, en El Dios de los Toros aparece todo el cuento cerrado de una carta que falta. Hay una historia de amor, parece ser que hay una carta que desaparece. Todo el texto es como, de alguna manera, esa carta es reemplazada por otra carta. El cuento termina cuando aparece una carta de un editor rechazando un libro, ¿no? Entonces la historia, la carta de amor se transforma en una carta de un rechazo de un editor. Por supuesto es la carta robada, ¿no? Una carta de amor que desaparece en el espacio de amor y que reaparece en la carta robada como una carta política. Toda la lógica del cuento de Poe no es la de la pasión, sino la de la política. El ministro quiere recuperar la carta porque, ¿no? De vuelta, hay una especie de rebaje, ¿no? Como está la historia de Poe y está lo que hacen Borges y Bioy, que bueno, no es para tanto, ¿no? Es una carta que desaparece y aparece otra, pero bueno, en realidad son las intrigas del mundo literario, no es la política, digamos. Y, por ejemplo, en el siguiente texto, Las previsiones de San Giacomo, que es uno de los textos más largos del libro, un texto, además, probablemente, si uno piensa en los estándares, digamos, de Borges y Bioy, mal hecho. Tiene una cantidad de problemas el texto, en el sentido de que hay fragmentos que son como muy... Vieron que los textos de Bioy y de Borges se caracterizan por una cierta cadencia. Las unidades toman un tiempo, se clausuran y no son textos irregulares ni arrebatados. En cambio, este texto, de golpe aparecen capítulos que duran, no sé, 6, 7 páginas y otros que duran un párrafo. Y uno se pregunta por qué, ¿no? En ese texto se dice, por ejemplo, que la muerte, como el cartero, siempre se llama 2 veces. ¿No? O cuando sale un personaje que está muerto, se dice que estaba durmiendo el eterno sueño. Y uno no puede evitar pensar que todo el tiempo se está reflexionando sobre el policial negro, o lo que en ese momento, 1942, podía pensarse como policial negro. Kane había publicado en el 34 El cartero se llama 2 veces, y efectivamente Bioy y Borges lo van a publicar en el número 11 de Séptimo Círculo. O sea que lo más probable es que lo estuvieran leyendo en ese momento, y del 39 es El sueño eterno de Chandler, ¿no? Entonces, y cuando uno ve el texto, es notablemente el texto más, podemos llamar más negro, si ustedes quieren, de la colección, y es un texto en el que efectivamente aparecen todas las pasiones del policial negro, un personaje dedicado a vengarse de otro, ¿no? y a hacer la vida imposible, en un gesto además totalmente folletinesco. Lo que uno llamaría, la posición que tenían Borges y Bioy sobre la novela policial negra, que era una novela demasiado pulp para Borges y Bioy, era una novela que no tenía forma, que era una novela, ¿no? Y efectivamente todo lo que pasa en ese texto es como una versión melodramática hiperbólica de un relato policial negro, ¿no? Lo que uno puede llamar un asesino serial, acá es una especie de padre cruel que se dedica a torturar a su hijo durante toda su vida. Decide que le va a arruinar la vida cuando nace, entonces le arruina la vida de 20 años.
hay algo ahí, ¿no? Como si estuviera todo el tiempo ese texto pensando en, bueno, ¿qué se puede hacer con el policial? ¿No? ¿Y por qué pasa esto? Uno puede decir, porque efectivamente cuando se publica, digo, si uno tiene en cuenta las lecturas de Borges y de Bioy en esos años, uno podría pensar, hay otras cosas, digo, hay un conjunto de estructuras sintácticas borgianas, la enumeración, por ejemplo, hay situaciones que son casi calcadas de la invención de Morel, que están, por ejemplo, en este texto, las provisiones de San Giacomo, aparecen una quinta en la que los personajes hacen cosas para las que están programados, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero a mí me parece que hay una cuestión que es importante. Tal como piensa la literatura policial Borges y Bioy, lo que se están preguntando en esos años es ¿cómo es posible escribir una novela policial? Digo, porque el horizonte en el que se recorta este libro es las lecturas inglesas y norteamericanas de Borges y Bioy. Y en ese sentido, el efecto fuerte que produce el libro es la conciencia de que ya no es posible escribir novela policial, ¿no? Que de alguna manera eso se agotó. Si uno piensa que en el 39, pero ya desde el 26, se está publicando novela negra en Estados Unidos, y que el 39 es la primera novela de Chandler, pero James ya publicó casi toda su obra. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, digo, del 39 es un texto de Agatha Christie, es decir, el mismo año que se publica, ¿no?, El sueño eterno. Es un texto de Agatha Christie que se llama 10 negritos o 10 indiecitos, uno de los textos más famosos de Agatha Christie. No sé si se acuerdan de ese texto. Sí, sí. La solución no viene por el detective, la solución llega en una carta. Porque el detective, si ustedes recuerdan, se murió en el medio de las muertes de la novela, ¿no? Es sorprendente esa idea, ¿no? Quiero decir, para Agatha Christie, el detective, incluso para Agatha Christie, digamos, para el detective, para el 39 eso no es posible, ¿no? Digo, si no es posible para Agatha Christie, ¿cómo va a ser posible para Borges y Bioy, que son dos escritores latinoamericanos? Para mí la respuesta a eso es 6 problemas, La muerte y la brújula y El séptimo círculo, ¿no? Ese efecto fuerte de una alteración de la cronología. Es decir, se empieza por la parodia y solo se empieza diciendo, bueno, esta tradición se murió, arranquemos otra tradición. Esta tradición que es la tradición sajona, que viene de Inglaterra, bueno, listo, parodia. Pasemos a otra cosa, inventemos un policial. A mí me parece que ese gesto, que es un gesto político y que es un gesto mucho más borgiano que propio de Bioy Casares, esta idea de que voy a escribir un manifiesto, y Borges cada vez que escribía un manifiesto sobre cómo tiene que ser la literatura. Ese gesto para mí es un gesto típicamente político y típicamente borgiano, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, ¿qué es la literatura inglesa? ¿Qué es la literatura norteamericana? No nos importa, nosotros la vamos a hacer de vuelta, ¿no? Y en ese sentido me parece que ese problema es el centro de esa poética. Él dice en esa conferencia que comenté al principio sobre el cuento policial, dice algo muy interesante, que capaz que tiene que ver con lo que estás diciendo vos. Él dice esto: el primer cuento policial es Los crímenes de la calle Morgue. Y igual que en el extraño caso del Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, para nosotros nos parece un enigma casi tonto. Dice con otras palabras Borges, porque Los crímenes de la calle Morgue, al final la solución es un cuarto cerrado y es un orangután que entra y que al salir se cerró la ventana. Pero, y esto es muy importante, dice Borges, nosotros somos lectores creados por Poe. Exactamente. En el momento en que Poe publica eso, no había lectores creados por Poe. Y entonces eso impresionaba muchísimo, igual que en el extraño caso de Jekyll y Hyde. Eran 2 personas e impresionaba mucho. Nosotros ahora somos lectores formados por Stevenson y formados por Poe. Ahora, te pregunto, entonces la idea del séptimo círculo también sería, no solamente voy a escribir, sino que voy a formar lectores. Claro, sí, yo creo que sí, la gracia del séptimo círculo en términos políticos, digamos, de política de literatura, es crear lectores del policial que Borges y a Bioy les parecía importante, que recordemos, incluye por ejemplo a Kane, Vallejo, quiero decir que es bastante más amplio de lo que en general pensamos que es el gusto de Borges y de Bioy, digamos. Sí, sí. Yo creo que sí, y que hay otra cosa, que me parece que justamente para Borges es eso, ¿no? Es cómo escribir una literatura policial, cómo producir un efecto sorpresa cuando ya sabemos cómo termina Jekyll y Hyde, ¿no? Bueno, la respuesta es el uso que hace Borges del policial. En ese sentido, toda la obra se puede pensar como policial, porque toda la obra es la respuesta a eso. Es decir, ya nada produce sorpresa. ¿Cómo hago? Bueno, no puedo seguir escribiendo un crimen y la solución, tengo que hacer otra cosa. Formo lectores, hay que Pero formar además, claro, los lectores. Para poder entender esa operación es necesario formar lectores, exactamente. Es raro porque él está hablando de Poe, pero en realidad está hablando de su obra, sí mismo, bueno, en el año 78, siempre ¿no? Hablaba de él y del siempre resto, estaba hablando, ¿no? Perfecto, perfecto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Si querés comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook, La Máquina de Pensar. Llegamos al último bloque, amigos. Continuamos con Todos Somos Raros. Seguimos escuchando a la charla entre Gerardo Ciancio y Ezequiel de Rosso. Gerardo Ciancio. Siguiendo un poco la línea de razonamiento que estabas haciendo, Pablo, con la exposición de Ezequiel. Sí, Borges planteó siempre, durante todos los años 30, 40, en lo que fue su crítica literaria de ocasión, ¿no? O sea, las notas, muchas de las novelas que reseñó eran novelas policiales. Toda esa serie crítica de Borges es accesible desde el trabajo de textos cautivos de Rodríguez Monegal. En la revista El Hogar, desde el 36 más o menos se releva al 39 en la revista El Hogar una serie de notas críticas, sobre todo a literatura anglosajona, ¿no? Tanto inglesa como estadounidense, y en donde Borges siempre va como también buscando una idea, porque un concepto siempre hay detrás, ¿no? Que esto parezca muy conceptista. Borges también es un autor reflexivo, ¿no? Hiperreflexivo, y es un lector hiperreflexivo en primer lugar. Y él justamente dice que en la novela policial debe haber un principio de orden. La literatura debería tener un principio de orden. Y permanentemente en estas notas del 36, 37, 38, a Ellery Queen, en fin, a Blake, a una serie de autores, el propio Simenon, con el desprecio que le tiene él a la novela policial y al cuento policial francés, Simenon como metonímicamente lo digo, pero en general, y algo de lo alemán que también lee al pasar, pero él se queda siempre con lo inglés, con lo estadounidense, aunque dice en nuestra época la literatura policial en Estados Unidos ha caído en cuestiones de sexo, de violencia, no dice de drogas, pero quizá no lo llega a decir, pero de alguna manera Borges vio por dónde iba la literatura policial, hacia la literatura negra de alguna forma, y el cine, en particular Estados Unidos. Pero él, en esta serie de notas uno puede ir como hilvanando un concepto que se repite, que es ese principio de orden o si queremos el cosmos frente al caos, ¿no? Cosmos en sentido también de belleza, que debería tener la literatura, e incluso en un momento, yo no sé si en la conferencia también de 78, más adelante repite y dice, bueno, los poetas optan por el verso libre, creen que es el verso fácil, cuando sabemos que no es un verso fácil. ¿Por qué? Dice él, bueno, porque por esto que es caótico. El adjetivo caótico o el sustantivo caos lo repite en toda esta serie de notas, creo que está en el prólogo de la colección de cuentos policiales, en el prólogo de la División de Morel, está este concepto, claro, está también hay una nota que se rescató en el libro Museo, que es en el catálogo del Séptimo Círculo. Ese cuento policial, ¿no? Ahí está, que se llama que ese cuento policial o catálogo, pero en ese texto también vuelve a este concepto, es un texto a cuatro manos pero está la mano de Borges, que individualmente y en pareja a la Limón con Bioy plantean este concepto. O sea, el género policial por lo menos presenta un principio de orden, porque si no, no se resuelve un enigma. No es solamente tirar un problema, como él dice en un momento, una situación problemática, sino es resolver un enigma, y un enigma se resuelve con orden, es decir, orden escritural y orden de lectura, porque de alguna manera el detective y el lector están desde un lugar, ¿no? Y el criminal y el autor están desde otro lugar, o el narrador, mejor, si se quiere, bueno, con las decisiones teóricas que hay que hacer. Pero eso para mí es algo interesante en que Borges se plantea como una literatura que está aireando el campo cultural y en particular el campo literario y en particular el campo de la narrativa, aireando con un principio de orden. Él encuentra eso en el género policial y por supuesto, como ya planteabas, luego viene la parodia, la carnavalización, un gesto que es bastante cervantino también, ¿no? Sí, claro, es muy cervantino. Sí. Digo, vamos a los juegos de Cervantes, a los juegos que Borges hizo con Cervantes, a las múltiples lecturas de Cervantes, especialmente del Quijote, que es lo que le interesaba a Borges, oponiéndolo de alguna manera a la literatura de Quevedo, Gracián, pero yo creo que en su fuero interno también los amaba, los admiraba a Quevedo, a Gracián,
y al propio Góngora. Pero de alguna manera, todo este juego cervantino, vas a decir algo, yo te interrumpí. No, simplemente digo porque lo que planteaba Ezequiel era de que había que plantearse una nueva novela policial desde acá, desde el Cono Sur, Desde ¿no? el Cono Sur. Y Desde el Río de la Plata en desde el Río de la particular. Plata, y como que parecía agotado. Y entonces como que hay un vértice, está Estados Unidos, está Europa y está el Cono Sur. Inglaterra, y especialmente. claro, Inglaterra básicamente, y entonces parece que la solución para ellos, o sobre todo para Borges, venía de usar, digamos, esa literatura premeditada, pero como parodia, ¿no? O sea, digamos, la idea que tenemos acá en Uruguay de que lo atamos con alambre, digamos, ¿no? Bueno, o sea, que claro. había que mostrar la parte latinoamericana y que era una cuestión... Pero es que, bueno, eso está cervantina. un poco después en una conferencia del 51, el escritor argentino de tradición, que es unos pocos lugares en los que Borges habla de el escritor latinoamericano, creo que una o dos veces se le ocurrió a Borges hablar de América Latina, y ahí dice que como los argentinos, como los latinoamericanos no tenemos tradición, comparado con las literaturas europeas, etcétera, entonces toda la tradición es nuestra y podemos agarrar lo que querramos, ¿no? Que es básicamente una estética de la piratería. Sí. Vamos a robarle a los que tienen porque nosotros no tenemos nada. Que es de vuelta este gesto patotero de Borges, es que vengan los ingleses a decirme que no puedo hacer Shakespeare, ¿no? Claro. No puedo hacer ¿cómo se llama? Tema del Troy del héroe, ¿no? Sí, y cosas, por ejemplo, poner a Macbeth dentro de la tradición de la novela policial. Por ejemplo, claro. A mí que me digan que no. A mí que me digan que no. Para mí es policial. Exactamente. Exacto. Porque hay un enigma y hay que resolverlo, etcétera. Y al propio Sófocles. En Exacto. fin, pero lo que decías vos, por ejemplo, es un gesto, no es una marca de esta pseudo latinoamericación o conusurización de poner, por ejemplo, una novela mala, a mí por lo menos mala, y de Enrique Amorín, ya que estamos en Uruguay, del Salteño, dentro de la colección. Séptimo Círculo. Son 111 títulos de la colección mientras dirigieron Borges y Bioy. 111, muchos años. Un segundo juego de Borges, ¿no? Un segundo juego de ellos dos, claro, una especie de sí, monstruo sí. que eran ellos dos a dos cabezas, algo irrepetible casi en la literatura universal. Y ponen también, por ejemplo, a Manuel Peirú, vamos a la orilla argentina. Sí, claro. Es una mala novela de Manuel Peirú. Roser Pla, hay 4 o 5. Sí. Pero primero que todo poner una ya después con Amorín nos siguen. Con Manuel Peirú supo que sigue produciendo. Exactamente. Desgraciadamente. Sí, claro, pero publica. A mí igual me gusta la de Amorín. A mí me parece muy linda. Tiene cosas mucho mejores. Ah, bueno, no, estamos de acuerdo. Está bien, sí, porque el tipo se ve. Es una novela menor, pero bueno. Sí, claro. Pero es un gesto de amistad también. Eso es lo que a mí me parece. Pero yo diría, tengo la impresión de que además es una amistad, es un gesto recíproco de amistad. Sí. Ellos quieren ponerla a Amorín, que es unos pocos, además firma sin seudónimo, porque los argentinos firman con seudónimo en esa colección. Claro. Y yo estoy seguro que a Amorín, que le debía importar muy poco el policial, lo escribió porque se lo pidieron. Sí, correcto, no creo que él, de motu propio, le dicho, bueno, voy a escribir una novela policial. Sí. Pero yo me refería al juego cervantino, para dar otro perfil del tema. Que Borges, quizá en la tradición latinoamericana, el que levanta todo esto de Borges y del juego borgiano, del juego duro, en el núcleo duro de la literatura borgiana, sea Roberto Bolaño, ¿no? Quizá que el que lo levantó con mayor lucidez. Sí. No necesariamente en el género policial ni en la novela negra, sino en la narrativa en sí misma, o en la concepción dura, ese núcleo interno que decía el propio Bolaño que debe tener la literatura, este juego cervantino, borgiano Borgiano. Lo levanta Bolaño, pero por ejemplo, perdón, que es de inventar autores, inventar obras, ¿no? reseñar obras inexistentes, o sea, la literatura alimentándose de literatura internamente. Claro, Bolaño lo dice porque él es, según Bolaño, una noche entera se quedó leyendo, también era muy fabulador, Bolaño, se quedó leyendo las poesías completas de Borges, aquella edición del 76, una noche estando muerto de hambre y de frío en Blanes. Hay que tener voluntad igual. Sí, hay que tener voluntad. Pero también es un ejercicio borgiano decirlo. Sí, claro, sí, totalmente. Sí, claro. Perdón, algo para ir cerrando la charla que no mencionamos y yo creo que es fundamental tanto en Borges como en Bioy, y que es toda esta operación, digamos, si es que realmente la razonaron así, porque uno también a veces parece que todo fue planificado perfectamente y de repente fueron reaccionando. Es fundamental el humor en los dos, ¿no? Y en las crónicas de Bustos Domecq, para que vean Honorio Bustos Domecq como que es un poco chanta, le dedica el libro, dice, a esos tres grandes olvidados: Picasso, Joyce y Le Corbusier, ¿no?
Las crónicas son del año 67, porque venías hablando del 42. Sí. Estas crónicas, y son las crónicas de un chanta, pero de lo más simpático, que inventa autores, o sea, borgiano totalmente. Pero Pero además son crónicas pop, que son Son- crónicas en el momento en que son- triunfa el exacto. pop y la muerte del autor. En ese Ah, momento, exactamente. estos tipos escriben recuperando la vanguardia, que es una vanguardia como Ramón Bonavena. Ramón Bonavena es el uno autor. de los- uno- Un es narrador. Un narrador que se llama, el texto se llama Una tarde con Ramón Bonavena, Sí, sí, que sí. es un escritor objetivista argentino, y es una cosa claro, pero extraordinaria. y ahí va el juego Otro que no pariente de hay. Daneri también. Exacto, claro. Ahí va el juego que para mí no hay improvisación. Desde el sintáctico, decía Sí, vos, sí, claro. la selección léxica, Sí, la total. trama argumental, el trabajo incluso fonosintáctico, o sea, no hay improvisación, hay un trabajo de una profesionalidad para mí. Y un poco en el libraco, casi que de este tamaño, en las memorias Borges de Bioy, sí, claro. ahí aparece un poco la cocina, sí es verdad todo lo que se dice ahí, ¿no? Sí, hay, claro, hay bueno. que creer Sí, sí. lo que dice Bioy de las conversaciones con Borges, que casi todas empiezan, hoy vino a comer Borges, ¿no? El diario, sí, ese sí, diario sí, íntimo. sí. Ahí aparecen ciertas entramados del backstage, de la escritura Sí. de ellos. Yo creo igual que ahí lo que hay es, me parece que eso es notoriamente borgiano, la idea de que Borges escribe que no es un vanguardista, de hecho los textos vanguardistas de Borges son como tristes si no lo comparan con otras vanguardias argentinas o latinoamericanas. Es un tipo que emprende a pensar la literatura durante las vanguardias, pero que pone en marcha después, en el 40, cuando las vanguardias se acaban. Entonces, uno tiene impresión cuando lee a Borges, sobre todo el Borges de esos años, que efectivamente el tipo tiene un plan, que no escribe sin un plan, ¿no? Este es el efecto fuerte, de que el prólogo, sobre todo por lo arbitrario de algunas posiciones de Borges, el prólogo a la invención de Morel, es una defensa de los géneros contra la literatura realista. Sí. Y no le Y importa psicológica. nada, la literatura psicológica, Sí, sí, y sí. no le importa nada. Que, o sea, hay una cosa que es intransigente como un vanguardista. Esto es lo que digo. Ah, perfecto. No, tiene Bueno, eso. es la literatura premeditada. Un ejemplito. Sí, No, un ejemplo para Para ver. mostrar esto de la Sí, sí. planificación, Vamos a ver. que puede ser el motivo del propio personaje de Bustos Domecq. Bustos Domecq es el heterónimo, si se quiere. Tampoco es un fenómeno heteronímico puro. No. Es un fenómeno complejo, que es la firma del primer libro, ¿no? Es la firma. Pero no solo la firma, sino aparece una ficha patética, una ficha biográfica que vos la nombraba. De Amalia Badoglio. ¿no? Amalia Badoglio, una educadora, Educadora, dice. sí, genial. Un ser que uno ya lo imagina, ¿no? Con mucha carne. Se la nombra educadora, pero uno ya la imagina. Sí. Él es el autor de los problemas, ¿no? De los 6 problemas. Bustos. Sí, perdón. Pero luego Bustos Domecq es el- tiene un libro, Bustos Domecq, Honorio Bustos Domecq, que está aprobado por la Inspección de Enseñanza de la ciudad de Rosario, y el libro de Honorio Bustos Domecq se llama Ya sé leer. Claro, pero en las previsiones de San Giacomo hay una cosa genial. Hay un personaje en el cuento, que dice Pumita. El personaje Pumita. Le dice a otro personaje, dice, están hablando de literatura, dice, pero ojo, cuando vas a publicar, dice, acordate de ese santafesino, porque Bustos Domecq en su biografía apócrifa nace en un pueblo, ¿no? En Sí, Pujato, ¿no? en Pujato, es Pujato. En Pujato, donde firma. Acordate de Bustos Domecq, el santafesino ese que le publicó en un cuento y después resultó que lo había escrito Villiers de l'Isle Adam. Claro, O sea, era un es plagiario. Es un plagiario, Además es un plagiario, sí, sí, y sí. Borges además hace una defensa de los plagiarios. Sí, sí. En uno de sus cuentos más conocidos. Pero luego, además de eso, Bustos Domecq, digamos, después prologa el texto, Un modelo para la muerte, ¿no? Prologa el texto de Suárez Lynch, ¿no? De B, Borges, Bioy, Suárez Lynch. Lo prologa y dice, y lo botijea, diríamos en Uruguay. O sea, casi que lo ningún. Botijear es tratarlo de botijear. sí, sí. De Lo pibe. desprecia, Che, pibe. sí, sí. Dice, De de este principiante. pibe, Descendente, sí que es mi discípulo este pibe, pero ¿qué? Dice, ¿qué elemento este? ¿No? Algo así, dice, qué bárbaro, yo tener que prologar. Y hace un prólogo largo y él luce su escritura haciéndose prólogo. Claro. Pero esto da otro giro más, porque el detective que él había creado, se supone, era Parodi, ¿no? Isidro Parodi en el 42. El prologuista, que ya ustedes lo nombraron, es Gervasio Montenegro, otro señor chanta, un intelectualoide propio de la Argentina de los 40, ¿no? Del establishment. Sí, no, Sí, de Uruguay, sí, vive y lucha. pero- Sí, claro. etcétera, Sí. de España, Uruguay. Sí, sí. Que más maneja, lee a Pemán, lee a Sí. Sorín, lee una lectura bastante Sí, sí. cuestionable. Pero ese personaje, Isidro Parodi, que es un peluquero santafesino que está preso en celda 273, a su vez se reencuentra con Bustos.
¿Dónde se reencuentran? En uno de los cuentos finales. Sí. El último libro de ellos dos, si mal no recuerdo, es Nuevos Cuentos de Bustos Domecq, que son los cuentos en donde Bustos ya están escritos en primera persona. Bustos Domecq es un personaje. Y en un cuento es como Cervantes, que como se llama Quijote. Penumbra y Pompa, Bustos tiene un problema con las novelas y paga una deuda, tiene un problema cuasi delictivo, y con las novelas de Ramón Bonavena que habían aparecido en las crónicas, claro, en las crónicas del 67, Bustos, dentro de la ficción narrativa, vende 2 bustos de yeso, vende unos juegos de novela, los coloca y anda deambulando, se tiene que ir al interior, vuelve a Buenos Aires y se encuentra, año 77 fue escrito, ¿no? Creo que un poquito antes, 70, pero lo publican en el 77, se encuentra con Isidro Parodi atendiendo una peluquería frente a la cárcel central de Buenos Aires. Y dice, ¿vos qué haces? ¿Cómo podés estar acá? Claro, él lo creó en el 42, ¿no? Él lo escribió, no podés estar acá. Isidro, bueno, y ¿cómo estás aquí? No sé, estaban los milicos distraídos, las puertas abiertas, nadie daba bolilla, nada, agarré y me fui. O sea, el detective Isidro Parodi huye de la forma más, no a lo... Heroica. Claro, menos heroica. O por lo menos no al narcotráfico, claro. Al narcotraficante top, ¿no? Totalmente, claro, por un túnel con varios millones de dólares. Se va por la puerta. Y está distraído. Y pone una peluquería enfrente. Y pone una peluquería enfrente y ahí atiende. Ese diálogo final de ese cuento, Penumbra y Pompa, es de las cosas más sofisticadas, porque no el diálogo en sí mismo como estructura escritural, sino para entender ese plan a largo plazo, por supuesto muy divertido, y yo pienso que lo harían renacer a estos personajes, de Parodi, Bustos Domecq, Bonavena, Montenegro, ¿no? Que van formando como una saga a lo largo de 40 años, ¿no? Sí, claro. Casi 40 años. Totalmente. Muy bien. Si les parece, le dejamos por aquí. Gracias Gerardo Ciancio, gracias Ezequiel de Rosso. Realmente yo me quedé con las ganas de leer simplemente de un escritor que habla Bustos Domecq, que se llama Carlos Anglada, y que dice, en una parte de su obra, Anglada dice, tuvo un despertar nietzscheano que germinó en Himnos para Millonarios, obra de afirmación aristocrática. Bueno, muchas gracias. Cerramos la Semana Negra de esta forma. Gracias, Susi. Gracias a ustedes. Gente, espero que les haya gustado. Creo que fue una charla muy interesante. Quedaron muchas puntas para seguir y por decir, pero bueno, el tiempo es tirano, ya lo saben, en la radio y en todo lo demás. Así que se terminó. Siempre es mejor, dicen, quedarse con ganas de más que aburrirse un poco. Realmente estuvo muy bueno Todos Somos Raros. Culmina la semana aquí en La Máquina de Pensar. El lunes a partir de las 19 horas los espero aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy, pero muy bien.